Me parece muy machista que en el español pues, se utiliza el masculino para hablar de un grupo que esté conformado, en ese momento decía solo ella, por mujeres y hombres. 11 astronautas fueron clave para la llegada de estos 3 astronautas a la Luna. Si yo te digo esta oración, tú dime si ves alguna mujer ahí. 11 astronautas fueron clave para la llegada de estos 3 señores a la Luna. Sobre todo con las personas que están en los puestos de decisión, que están dirigiendo empresas. Ese paso que de verdad parece tan insignificante, porque es literal cambiar una letra, o sea, no es tanto, pero que tiene un peso cultural y moral muy grande. O sea, así como tiene este rebote, digamos, que es el de la gente que te va a juzgar, también, digamos, como que es el trampolín más grande que hay para que una persona se sienta validada. En México, solo 489 centros de trabajo han obtenido la certificación de la norma mexicana para la igualdad laboral y la no discriminación de las más de 5 millones de empresas registradas. Esto de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación. La falta de conciencia y comprensión por parte de líderes y organizaciones sobre la importancia y los beneficios tangibles de la inclusión en el ámbito laboral, la resistencia arraigada a cambiar las estructuras organizativas tradicionales, la persistencia de prejuicios y discriminación, la falta de adecuaciones en los espacios laborales o la percepción superficial de la inclusión como una tendencia más que como un cambio cultural genuino, son algunas de las razones por las cuales la inclusión laboral aún no es una realidad. Por otro lado, la eficacia real del lenguaje inclusivo también es objeto de controversia, ya que algunos cuestionan si modificar términos aborda de manera efectiva las raíces de la discriminación. Y lo mismo pasa con la lengua de señas o el braille, que a menudo no reciben el mismo estatus que las lenguas habladas, lo que puede afectar la accesibilidad y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad visual o auditiva. Sin embargo, está comprobado que quienes apuestan por la inclusión no solo cosechan beneficios sociales, sino que también destacan en el ámbito empresarial al atraer y retener talento diverso y fomentar la creatividad y la innovación. De esto es lo que hablaremos hoy con Paulina Chavira, periodista, asesora lingüística, correctora de estilo y traductora. Comenzamos. Esto es Dalia Talks. Detonamos conversaciones que retan al statu quo con temas sobre empoderamiento, diversidad, inclusión, equidad de género, liderazgo y life skills. Somos más que un podcast, somos transformación. Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura Manso y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dalia Talks, una producción de Dalia Empower. Somos un movimiento que busca impulsar a las mujeres a detonar su máximo potencial a través del desarrollo de life skills y programas para personas y empresas. Si desean más información, en la descripción les dejamos nuestro link de WhatsApp y redes sociales. Y no olviden suscribirse, seguirnos y dejarnos sus comentarios para que esta comunidad siga creciendo. Comenzamos. Paulina, ¿cómo estás? Muy bien, Laura, muy feliz de estar aquí contigo. Gracias por invitarme. Muchas gracias por venir, la verdad, nos encanta tu forma de ver la vida, tu forma de poner los puntos sobre las íes. Especialmente los puntos y más, si son tildes, más me gusta. Yo conocí a Paulina a través de redes sociales cuando defendía, seguramente lo sigues haciendo, a ultranza el español. Yo que venía de estas revistas de trabajar en InStyle y él, o sea que utilizábamos muchos conceptos en inglés. Ay, ¿no? sí, El mundo de la moda y la belleza y el mundo de los contenidos en ese sentido. Soft news. Usan tanto y los contenidos aspiracionales usamos tanto los conceptos en inglés para vernos más cool. Exacto. Más cool, más pro, más... ¿Y cómo funcionan? Pues entonces uno le agarra el modo y entonces jala, pero luego cuando Paulina te confronta y te dice, oye, esto lo puedes decir así. Ajá, Alberto Bello, que es un editor, también amigo mío que trabajaba en Expansión, Sí. También me decía lo mismo que tú, pero ¿por qué estas portadas con conceptos en inglés? ¿Por qué no lo pones en español y te conviertes en alguien? Y yo, es que funciona. En fin, ¿has sido tú, Paulina, una defensora Sí. del idioma? Lo fui a ultranza, como bien dijiste, y ahora ya nada más digo, bueno, esto lo diría así, ya.
Ya no molesto directamente, ¿no? Porque antes sí era muy confrontativa, ya verán. Yo ya te presenté con tus cartas oficiales, pero cuéntanos un poquito más de ti. Pues, a ver, tengo 43 años, soy mamá de 2 increíbles niños. Voy a cumplir 20 años con mi marido. Y resulta que afortunadamente tuve, de verdad, yo sí considero que esta gran fortuna de que pues, ¿qué habrá sido? Ya muchos años, la verdad. Hace como 13 años descubrí qué era lo que quería hacer. O sea, encontré mi vocación, porque estudié periodismo, pero la estudié, digamos, sin que esa fuera mi vocación. Lo estudié porque, según yo, quería escribir. Y soy más de editar que de escribir, pero bueno, en ese momento yo creía que ese era el camino. Entonces estudié periodismo y como que siempre me pareció que había sido como una de las decisiones más sin sentido que había tomado, pero luego fue tomando forma y no fue tan, digamos que no fue tan desafortunado haber estudiado periodismo. Y pues eso, hace 13 años encontré que me encantaba la lengua, o sea, me encanta la lengua. Y encontré que podía dedicarme a hacer corrección de estilo. Empecé a hacer corrección de estilo y lo amé, porque me di cuenta que sabía muy poco, ¿no? O sea, yo pensaba que tenía mucho conocimiento en la lengua, ¿no? Y había ganado concursos de ortografía y en el primer trabajo que tuve me dijeron, oye, no, tú, pocos exámenes como los tuyos, ¿no? Entonces, bueno, yo me sentía así maestra, ¿no? Pero Sí, y pues no, obvio no. Cuando tuve que leer la ortografía dije, no sé nada, pero nada, nada, nada. Y dije, si yo no sé nada, que creía que sabía, pues creo que la mayoría no sabemos nada. Y empecé a tuitear en ese entonces, todavía se tuiteaba, pues sobre esto que yo empezaba a encontrar, ¿no? Fíjate que hay 3 tipos de hiato, ¿no? O la coma del vocativo es obligatoria. Y yo decía, ¿qué es la coma del vocativo? A mí nadie nunca me explicó qué es eso. Y empecé a compartir esa información y empecé a entrar con esta relación con la lengua muy chistosa, ¿no? Al principio súper académica, muy, prescriptiva, ¿no? Muy formal y tiene que ser así, y como dice la RAE, no sé qué, Pero afortunadamente la vida me ha llevado por diferentes caminos y eso hizo también que tuviera uno de los trabajos que yo he disfrutado más, sobre todo porque aprendí mucho en ese trabajo, que fui editora de The New York Times en español. Pero lo más interesante de ese trabajo era que me tocaba hacer el manual de estilo de esa publicación. Porque así de obsesiva como era yo con la ortografía, alguien así buscaron, me encontraron a mí y empecé a hacer ese manual. Y me empezó a dar como una visión tan distinta de la lengua de la que yo tenía, que me parece que por eso yo voy a agradecer siempre y por los siglos jamás, el que haya tenido ese trabajo, porque sí. Dame un ejemplo de tan distinta, o sea, cuando dices eso. Pues porque mira, yo al final, como te decía, era súper prescriptiva, ¿no? Así, ¿no? Lo que diga la RAE y lo que viene en la ortografía y lo que no sé qué, ¿no? Y vamos a usar palabras en español, porque estábamos haciendo la edición en español, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me enojaba que querían poner un hoodie de no sé qué, o sea, una sudadera. O sea, eso es una sudadera, por favor, ¿no? Y entonces como que eso hacía también, digo, a ti te pasó un poco que yo también lo hice indirectamente contigo, pero pues aquí en la redacción me tocaba con mis colegas, ¿no? Así como decirles, oye, ¿por qué estamos usando esta palabra, no? ¿Por qué vamos a usar establishment? Si podemos usar la élite o el poder establecido, no sé, o sea, como dar esas alternativas, porque sí me parece que asumimos mucho, por ejemplo, que la gente habla inglés y entiende y súper domina, ¿no? Cuando la realidad es que no. Entonces muchas veces oyen la palabra en inglés y ya nada más por el contexto, por repetición, por no sé qué, como dicen, creo que esto significa, ¿no? Pero luego ni siquiera tienen ahí el significado total. Y la otra es porque cuando entré, lo primero que me dijeron fue, o sea, la idea es que el Times tenga una voz de español neutro. Y yo dije, bueno, pues está bien, ¿no? Loca, todavía dije, sí, claro. Y lo maravilloso fue que pues tenía colegas de otras nacionalidades y me acuerdo que un día estaba con una periodista colombiana y un periodista venezolano y teníamos que escoger algunos artículos para traducir y poníamos nuestras propuestas, ¿no? Y entonces la colombiana dice, oigan, vamos a hacer los beneficios de la patilla. Yo, ¿de la patilla? O sea, ¿del pelo? ¿De la cara? ¿De la patilla? O sea, ¿qué beneficios tiene tener una patilla? ¿No? Y el venezolano que ya llevaba un tiempo viviendo en México se moría de la risa y me dice, no, Pau, o sea, la fruta. Y yo, ¿qué fruta? ¿Y qué patilla? ¿Qué patilla? Me dice, el watermelon. Y yo así, o sea, la sandía. Sí, pues es que en Colombia y Venezuela, patilla es Venezuela. Es sandía. Y yo así, o sea, 1, qué triste que yo no sabía esto. 2,
qué triste que tuvimos que recurrir al inglés para llegar a un entendimiento, cuando lo más normal sería que si tú y yo hablamos la misma lengua, aunque yo hable mi variante mexicana, pues que si alguien me dice, ay, sí, porque no sé, comer patilla es bueno para la salud, yo diga, ok, perfecto, ya sé que es sandía. Yo no voy a usar patilla, pero que si lo leo, sepa. Y para mí ese, o sea, sí siento que ese fue, o sea, nunca lo hubiera pensado. El gran beneficio de la patilla. No, fíjate que lo que sí, sandía, pero a partir de ahí, o sea, fue para mí el momento de epifanía. Mi beneficio de la patilla fue el decir, estamos perdiendo el tiempo en buscar un español neutro que nadie habla. Que no existe. ¿No? Entonces, pues básicamente dije, pues ¿saben qué? Lo siento mucho, como la que está haciendo aquí el manual de estilo soy yo. A partir de ahora vamos a empezar a usar las variantes de las personas que estamos aquí, que somos las que manejan. No, porque había, por ejemplo, un editor argentino porque había vivido en Perú, ¿no? O venezolano que también sabía mucho del español de Colombia y del español de México. Entonces empezamos a mezclar eso y se empezó a hacer realmente un español, pues sí que hablamos en Hispanoamérica, ¿no? Bueno, y había también un español, entonces a veces usábamos variantes del español de España. Y entonces ahí fue cuando dije, oye, esto es muchísimo más rico de lo que yo me estaba, o sea, como lo que yo estaba viendo. Y luego también empezó esta otra parte que me tocó trabajar justo en el Times cuando en inglés empezaron a publicar artículos en donde se usaba el artículo they como un pronombre sin marca de género. Y fue así, yo creo que el mayor desafío. ¿De qué año estamos hablando? Pues 2017, o sea... Sí, ya 7 años van a ser. Empezaron a hacerse esos artículos y yo, o sea, a mí me da mucho, o sea, como que siempre trato de compartir esta experiencia porque evidentemente yo, bueno, ya después de que me volví súper fanática de la lengua y demás, me empezaron a invitar a dar cursos. No sé por qué confiaron en mí, yo les agradezco. Pero empecé a dar cursos de ortografía y redacción y en esos cursos ya había lugares en donde me decían, oye, ¿qué onda con eso del lenguaje incluyente? Y yo decía, ay, no. ¿Para qué? Si el masculino basta y sobra, ahí estamos todas, que no nos vemos, ahí estamos, ¿no? Y hubo un comunicado de parte del New York Times a nivel, vaya, a la redacción de ahora vamos a escribir así. Sí, en inglés, la verdad es que tienen, a ver, el Times sí tiene creo que una forma de trabajar que debería de copiarse en muchos aspectos, no quiero decir que sea perfecta, pero sí tiene muchos aspectos que son muy valiosos y uno de ellos es eso, que tienen un área de comunicación muy robusta, a diferencia de lo que normalmente pasa en varios medios de comunicación. Que la comunicación es lo que más le falla. Vamos a citarlos. Exacto. Y entonces aquí sí tienen, o sea, un área y, por ejemplo, recuerdo que el que era, ojalá, bueno, yo, o sea, ahorita me voy a subir así muchísimo el cuello, pero el que era mi par, o sea, la persona que estaba encargada de dictar cuál es el estilo que se utiliza en el Times, él escribió un artículo en el que decía, bueno, sabemos que está sucediendo... que se está empezando a utilizar este they sin marca de género. Nosotros vamos a empezar a utilizarlo así en la redacción, lo van a encontrar en los artículos, lo estamos haciendo porque es parte del reflejo que está viviendo la sociedad de Estados Unidos y porque también estamos pues teniendo contacto con muchas personas que se identifican como personas no binarias y en respeto a la verdad y a la precisión, vamos a empezar a usar they. Claro que eso yo lo leí hasta después, ¿no? O sea, como que cuando entré al Times, pues todavía eso no. Empezamos el proyecto en febrero de 2016. Entonces, digamos que pasó un año sin que en realidad tuviéramos que publicar nada en el que se utilizara este they no binario, ¿no? Por decir algo. Y entonces, pues llegó fue mayo de 2017, llega este artículo sobre la primera licencia de conducir que se estaba dando a una persona no binaria y era latina. Bueno, latine. Y pues como todo lo que tenía que ver con la cultura, el mundo, lo que sea que fuera latina, entonces en ese caso nos decían, no, tradúzcanlo, ¿no? Cuando ves, pues a ver, o sea, en realidad aquí en México, ¿qué le pasa? ¿Quién dice, ay, oye, sí, qué interesante que están dando la primera licencia de conducir a esta persona no binaria que además es latina, ¿no? Pues mira, qué bien. Y entonces, pues ya... llega este artículo y pues no había escapatoria, ¿me explico? O sea, yo no había un atajo, no había otro camino que yo pudiera tomar como para decir, bueno, voy a seguir utilizando un masculino o un femenino, ¿no? O sea, o según lo que yo perciba que me parece que esta persona es, ¿no? O el género con el que se identifica. Bueno, en ese entonces yo no sabía ni siquiera de identificación de género, de expresión de género, no sabía nada de esto. Yo seguía en el masculino genérico, nos involucra a todos. Ay, qué horror. Pero bueno, tenemos que aprender. Y ya, y
y entonces como que me acuerdo que en ese momento sí dije, a ver, no puedo usar él, no puedo usar ella, necesito otra palabra, ¿no? Y afortunadamente en ese momento, pues sí tenía mucho contacto con personas que se dedican a la lingüística, ¿no? Realmente, y que están trabajando pues con la lengua así día a día. Y pues mi primera reacción fue ir con la Fundeu, que en ese entonces la Fundeu era así, mi faro para todo, es la Fundación del Español Urgente, que ya después fue comprada por la RAE, entonces pues ya, digamos que ya no. Ya no es tan Pero en ese progresista. entonces sí era muy, pues sobre todo tenía una sensibilidad muy grande con cómo se estaba usando la lengua, qué palabras estábamos usando, y no entraba en este corsé que sí tiene la RAE de, no, eso no está permitido, entonces no, como no está en la ortografía no lo vamos a usar. Entonces, bueno, pues en ese entonces, pues pregunté en la Fundeu, pues no, me dijeron, oye, no, pero igual pregúntale a esta chava que ahora está trabajando en programación lingüística en Estados Unidos, no sé qué, Entonces me acuerdo que le escribí a Elena y le dije, oye, Elena, fíjate que estoy ante esta disyuntiva, tú sabes qué se está usando, no sé qué. Y me dijo, oye, pues mira, no, pero tengo a una amiga inglesa que aprendió español y entonces veo que ella está usando ella, ¿no? Y yo, órale, ok, ¿no? Y luego otros amigos aquí, que por ejemplo eran parte de GLAD, ¿no? Y entonces les escribí de, oigan, a ver, ¿qué onda? ¿Qué están usando? No, pues hay quien está usando she, ¿no? Que es XY. Y yo así como que dice, no, esto está muy raro, la verdad. Como para usar un sí, ¿no? Pues no sé. Y entonces pues ya pude leer la inglesa la amiga inglesa, tenía un blog. Y cuando lo empecé a leer, haz de cuenta que se me abrió el mundo. O sea, dije, no invente. O sea, yo no tenía ni idea de que esto estaba pasando. ¿Dando toda una explicación? Toda una explicación de, a ver, sí, me parece o sea, ella desde su visión, británica, ¿no? Decía, me parece muy machista que en el español, pues se utiliza el masculino para hablar de un grupo que esté conformado, en ese momento decía solo ella, por mujeres y hombres, ¿no? Y ya luego, conforme iba avanzando un poco más, y por ejemplos, ¿no? O sea, como el de, no, pues todos vamos a la escuela, ¿no? En ese todos, en donde estamos viendo a las mujeres que están ahí, que van a la escuela, no sé qué, ¿no? O sea, como cosas que claro que ella veía, pues desde su óptica de un angloparlante que empezaba a hablar español, ¿no? Y ya luego fue evolucionando al de, oye, a ver, ¿qué pasa con las personas no binarias? ¿Qué pasa con las personas que no se identifican, o sea, que no van a usar un él o un ella? ¿Qué palabra hay en español para hablar de estas personas, no? No hay palabra, no sé qué. Entonces, pues yo sugeriría que usáramos ella, ¿no? Y entonces empecé a investigar así, pues sí, muchísima gente usando ella, pero además la cosa era que yo tenía que dar respuesta rápida, porque mi jefe fue como, no, ese es tu departamento, tú te encargas. Y yo, pues sí, pero ya tenemos que publicar esto, que es súper importante que sepan de la primera licencia que se va a entregar, ¿no? Y total que dije, pues ella será. O sea, al final, ella es como lo que veo que se está utilizando más. O sea, empecé a buscar en foros, empecé a hablar así, preguntarle a otras lingüistas que conocía, a otros, ¿no? Así como que, no, pues sí, ella, yo creo que ella, pues órale, quedamos con ella. Claro. Y entonces publicamos ese primer artículo con ella. Y ese, así sucede, ¿no? Así sucede como evoluciona el lenguaje, la lengua en el día a día. ¿Sí? Bueno, hiciste una gran investigación. Sí. Por lo que platicas, pero bueno, claro, estabas detrás de un periódico muy importante, etcétera, pero creo que al final pues surgen en el día a día. Los seres humanos inventamos palabras, ¿no? Y las vamos acomodando, unas se quedan, otras no. Total, tenemos una creatividad maravillosa que limitamos mucho y entonces claro que decimos, no, pues tiene que venir la RAE a darme la bendición para que yo diga, sí puedo usar esta palabra, ¿no? Y ahí, o sea, creo que fue ese momento en el que yo dije, claro, la lengua está cambiando todo el tiempo y en realidad somos las personas que hablamos. O sea, ahí en ese momento, hasta ese momento me creí, el de las personas que hablamos una lengua, somos las dueñas de esa lengua. Pero pues pasó mucho tiempo. Ok, el tema de hoy, aparte del tema de hoy, es la inclusión. Todos los seres humanos queremos pertenecer. Sí. A algo, a un grupo, a ser parte de, queremos ser parte de, hacemos... Y vivimos por pertenecer, pues somos seres sociales, ¿no? O sea, habrá unos más, otros menos, pero siempre quieres pertenecer a alguien porque pues, es parte de lo que además te alimenta espiritual, el alma y por eso, ¿no? Pero por otro lado, discriminamos. Mucho. ¿Por qué somos así? Ay, pues no sé ¿Por qué discriminamos si sabemos que el de enfrente quiere pertenecer? ¿Por qué hacemos estas cosas? Tenemos que aprender a no discriminar, o sea, es algo que debemos de por un lado también somos sociales, entonces hacemos nuestro grupo, etcétera, pero en un punto hay una cosa que no sé si es más nata de discriminación o más social, construida, pero discriminamos y eso es durísimo.
Es durísimo. Mira, yo creo, nada más por lo que desde donde lo he vivido yo, ¿no? Uno, porque soy una persona con discapacidad, y otra, porque pues trabajo mucho con esto que es ahora el lenguaje incluyente y la gente lo odia, ¿no? Lo odia. No es que no le guste, lo odia, o sea, vehementemente lo odia. Y creo, o sea, que en parte discriminamos porque, uno, por ignorancia, porque no sabemos realmente, pues, que la otra persona es otra persona, ¿no? Y la otra, porque no nos gusta lo diferente, la verdad. O sea, no te gusta ver a alguien que a lo mejor, pues, se viste de cierta manera cuando tú esperarías, tú en tu concepto, ¿no? Esperarías que esa persona se vistiera de otra manera, que actuara de otra manera, que se percibiera de otra manera. O sea, cuando no existe eso es cuando dices, no, está mal, no lo quiero. Y además no nada más es que no lo quieras, es que muchas veces lo rechazas, ¿no? Y lo rechazas vehementemente, ¿no? Y por ejemplo, con las personas con discapacidad pasa también muchísimo, ¿no? O sea, como no sabemos y no entendemos, por ejemplo, las personas con discapacidad mental, no sabemos cómo funciona su cerebro. Y como no sabemos cómo funciona su cerebro, entonces, no, todo mal. Entonces, ni me voy a sentar a intentar, o sea, establecer una relación, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Establecemos esta relación de, ay, pobrecito, ¿no? O sea, como de compasión, incluso de conmiseración, ¿no? Así como, ay, pobrecito, la pasa muy mal, ¿no? Sí, ya nos quedamos. Ajá, ya hasta ahí nos quedamos. Pero no es que en realidad pensemos, oye, ¿cómo vivirá el día a día? ¿No? O sea, ¿qué será de esta persona cuando se levanta? ¿Qué pensará? ¿Qué sentirá? ¿No? A lo mejor se levanta muy contento. ¿Por qué se levanta muy contenta? ¿No? O sea, como que creo que, y eso no lo hacemos, o sea, ya te estoy diciendo con una persona con discapacidad, no lo hacemos ni con el de al lado y a veces ni con nosotros mismos, ¿no? O sea, es así como de, ya estamos así en el ajo y creo que no, ni siquiera nos damos tiempo de eso. Y al final, esas diferencias, que son diferencias mínimas, ¿no? O sea, nimias totalmente, pues esas diferencias se hacen enormes y nos hacen decir, no, esta persona no tiene el mismo color de piel que yo, entonces no puede tener lo mismo que tengo yo, o el mismo acceso que tengo yo. Sí, y no puedo sentarme junto a esa persona porque no vayan a decir algo de mí. Claro. O sea, o no sé, esta persona, no sé, lo que te decía, se viste de esta forma, o esta persona se autopercibe de esta manera, ¿no? O sea, a mí esto con la autopercepción me da tristeza, ya no sé si quiero llorar o quiero reír cuando ya lo vean y me dicen, claro, es que ahora se van a sentir unicornios. Y, o sea, ¿y a ti qué más te da? O sea, a ti te afecta en lo más mínimo, yo ¿no? No puedo con eso. Exacto, ¿no? O sea, pues sí que, ¿no? O sea, como que siento que luego sentimos esta autoridad así como moral sobre las personas de, yo tengo que decir que está bien y que está mal y que lo que tú haces con tu vida está muy bien o está muy mal, ¿no? O sea, como que creo que ahí es una combinación grande que si al final pudiera englobar en una palabra sería eso, ignorancia. Y poca disposición después también a entender que, no sé, yo lo veo hasta como, qué interesante conocer a alguien distinto a mí. Claro. ¿No? Sí. Qué padre platicar y otra qué curiosidad, ¿no? O sea, claro. Probablemente es poca curiosidad, es poca empatía, es cómo realmente tú que justamente tienes una visión más amplia del tema y el de la inclusión sobre qué es lo que, o sea, se puede cambiar una persona que no es inclusiva. Uh-huh. Que ha sido, los de mi color de piel, los de mi nacionalidad, los de mi colonia, los de mi escuela, los de mi trabajo. ¿Realmente puede cambiar una persona? Yo creo que sí, si tiene disposición. O sea, me ha pasado, Porque el mundo está cambiando mucho. Mucho. Entonces, pues de entrada, yo diría, pues, póngale ganas, porque si no, pero... Porque esto sigue cambiando. ¿Tú crees que pueda cambiar? Yo creo que sí, mira, a ver, en cuanto al lenguaje, yo me he encontrado con una cosa. Normalmente, cuando yo doy mis cursos de ortografía y redacción, solamente a veces ni lo pongo, pero a veces en el temario pongo lenguaje incluyente. Y entonces hay gente que desde que entra, o sea, porque primero vemos ortografía, no sé qué, o sea, normalmente, no sé, pasa como ya más de la mitad del curso y ahí va a ir el lenguaje incluyente. Y desde que se sientan, hay personas que me dicen, a mí eso el lenguaje incluyente ni me interesa, ¿eh? O sea, dime a qué hora debo hacer porque me voy. O sea, y yo como que les digo, sí. O sea, les doy el avión de, bueno, está bien, órale, sí, perfecto, vamos a ver ortografía, no sé qué, Y de repente, riájatelas. Llega el lenguaje incluyente. Y creo que una de las cosas que yo he notado, o sea, sobre todo viendo cómo ha sido este proceso de cómo hemos sido o cómo hemos intentado cambiar la forma en la que nos expresamos. O sea, en los años 90 entró todo el auge del lenguaje no sexista, ¿no? Y entonces ahora también vamos a hablar de las mujeres y vamos a mencionarlas, ¿no? Pero siento que el gran error en ese momento, y que creo que ese es el error que normalmente pasa con la lengua también y en general,
es que es una cuestión súper vertical, ¿no? Y muy de orden, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? En los años 90 era como, bueno, ahora todo mundo tiene que empezar a usar los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Y ya. Y ni te lo cuestiones, no sé qué. Y llegaban a las oficinas de gobierno y les decían, oye, no, mira, y ahora tienes que hablar así, y si no hablas así, y a los políticos, ¿no? Y entonces ahí teníamos a los políticos, y entonces como que siento que fue súper impuesto. Y como que nunca nadie de verdad se tomó el tiempo de decir, a ver, ¿por qué crees que es necesario hablar de las mujeres? O sea, ¿por qué crees que es necesario mencionarla? Y eso es lo que yo hago. O sea, yo intento hacer eso. O sea, al final como que trato, a ver, les pongo ejemplos, ¿no? Yo me acuerdo mucho uno de un artículo precisamente que sacamos en el Times de cuando se cumplieron los 50 años de que se llegó, de que la humanidad, pero específicamente el hombre, llegó a la luna. Y en esta había en la traducción decía, 11 astronautas fueron clave para la llegada de estos 3 astronautas a la luna. Si yo te digo esta oración, tú dime si ves alguna mujer ahí. 11 astronautas fueron clave para la llegada de estos 3 señores a la luna. Mi pensamiento va a decir, bueno, digo, ya ahorita ya está un poco aleccionado, pero te imaginas 11 hombres. Claro, 11 hombres, porque además esto fue en los 60, ¿no? En los años 60, o sea, mujeres que iban a ser mujeres astronautas, ¿no? Ahí, no, para nada te imaginas a las mujeres. Pues es súper importante decir que los trajes de astronautas se hicieron justamente con modelos que eran mujeres y que eran 8 mujeres. De esos 11, 8 mujeres fueron fundamentales para que se pudiera llegar a la luna. Mira, te lo digo y se me pone la piel chinita porque digo, ¿cuánta gente lo ve? O sea, no lo vemos porque nuestra mente está formada, pues porque así nos enseñaron, ¿no? Y entonces es como también este otro acertijo que a mí así me acuerdo que el día que lo hice, bueno, yo quería llorar porque me decepcioné muchísimo con mi respuesta, pero bueno, nada, me voy a perdonar. Que es el de la eminencia médica, que seguro lo has visto, ¿no? Que un señor y su hijo tienen un accidente en la carretera y cuando llegan al hospital, al hijo lo tienen que operar y entra una eminencia médica al quirófano y dice, no lo puedo operar, es mi hijo. ¿Quién es esta eminencia médica? Y no sé, de 10 respuestas, 2 te dicen, pues su mamá. Yo pensé que no, pues que era una familia homoparental y que entonces, o sea, para que veas mi sesgo machista. Claro, pero, o sea, y eso también creo que es súper valioso porque es también darnos cuenta de que es en lo que hemos aprendido, ¿no? O sea, yo no digo que ya lo que aprendimos estaba mal y vamos a quemarlo todo, ¿no? Y vamos a acabar con él. No, o sea, pero sí creo que el mundo está cambiando y el mundo ya no es como era ni siquiera hace 10 años, ¿no? Incluso hace 5, antes de la pandemia. O sea, ya el mundo ha cambiado muchísimo. Entonces creo que también es entender que esto está cambiando todo el tiempo y que en parte es nuestra responsabilidad, sobre todo lo pienso para las personas que trabajamos en medios, pero es responsabilidad de las personas que vivimos en este mundo, entender que el mundo está cambiando y que también, pues, sería bueno quizá que nos adaptáramos a ese cambio, ¿no? Y que tratáramos de abrazar lo que podemos abrazar o decir, bueno, mira, yo no estoy de acuerdo con esto, pero respeto que tú sí. O sea, yo creo que ya si llegamos a ese punto, ya la armamos. Y en general, normalmente cuando doy todas estas explicaciones en el curso, es súper bonito cuando te das cuenta que hay gente que dice, yo no voy a usar la E. Bueno, si me encuentro una persona no binaria, probablemente sí. Con eso ya soy feliz. Es un avance, ok. Gran. Y así mismo les explicas a un CEO de una empresa. Lo mismo, sí, claro. Lo mismo. Igual, porque finalmente es un ser humano que trata con gente pero bueno, a veces, ¿no? Nosotros que trabajamos con muchas empresas, finalmente a la hora que entablas una relación y finalmente nosotros los acompañamos a transformar cultura, ¿no? Entonces, cuando ves que los directivos son personas mayores. A mí me toca, o sea, perdón por hacer la generalización, pero es que en realidad eso es lo que normalmente me pasa. Sí, tiene que ver la edad, pero muchas veces es también... Pues sí, tu creencia, ¿no? Tu bagaje, y que les cuesta... A ver, ponte a hablar, a cambiar tu forma de hablar. No quieren. No, y yo creo que está bien, ¿eh? O sea, yo de hecho una de las cosas que siempre digo es, a ver, esto no es obligatorio, ¿no? Porque además esa es como otra que mucha gente te dice, es que ahora nos quieren obligar. No, nadie te está obligando, absolutamente nadie, ¿no? A mí sí lo que me pasa es que creo que ya después de que explicas, para mucha gente es muy lógico, como que dicen, claro, o sea, no lo había visto, ¿no? Y creo que es muy normal porque nuestra mente está hecha de cierta manera, está formada de cierta manera y entonces no lo vemos, ¿no? Ya cuando lo ves dices, ok. Y de verdad hay mucha gente que me dice, oye, yo no lo voy a usar nunca. Está perfecto, no lo uses. Claro. Solamente quiero que el día que lo llegues a necesitar, porque un día de estos lo vas a necesitar, yo estoy segura de que un día lo vas a necesitar, que no te quedes paralizada. O paralizado, o paralizada. Claro, que sepas cómo porque eso es lo que normalmente nos pasa, ¿no? O sea, cuando ya tenemos, y me acuerdo que, por ejemplo, en la pandemia estuve en un club de lectura igual, en donde primero le habían tirado el lenguaje incluyente durísimo, no sé qué. Y de repente una integrante del chat pone, oigan, mi sobrino, bueno, ya no sé si es sobrino, nos acaba de decir que es no binario. O sea, estoy apanicada, no sé cómo le voy a hablar.
a tu sobrino, o sea, una de las personas que más quieres en tu vida, no, porque no sabes cómo hablarle, entonces ya, o sea, se rompe la comunicación. O sea, a mí eso es lo que me da pánico que llegue a pasar, que la gente no pueda hablar con alguien que le importa, a alguien a quien quiere, o alguien cercano, ¿no? O alguien que acaba de conocer. Uno, porque siente que está totalmente en contra de utilizar una E, por ejemplo, o otra porque además no sabe cómo, ¿no? Entonces, como que yo lo único que digo es, bueno, mira, aquí tienes las herramientas, igual un día las usas, igual nunca. Pero si las llegas a usar, pues ya sabes cómo usarlas. Este episodio es traído a ti por Santander, comprometido con la equidad de género e inspirar a las y los líderes al cambio positivo. Oye, hablando de los avances pequeños, ¿no? Hasta esta forma en cuando la gente, pues entre que no sabe, está aprendiendo, pero quiere cambiar. Bueno, todas, todos y todos, sí. Claro. Ok, está bien, o sea, te atreviste. Exacto, ya, ese es un avance, yo sí Pero lo celebro. finalmente también vuelvo a pensar en esta figura, hombre o mujer, o sea, Sí. como CEO, utilizando un lenguaje incluyente, pues también hay gente que lo va a juzgar, o la va a juzgar, o le va a juzgar, ¿no? O sea, porque... ¿Cómo? ¿No? O sea, te saliste de nuestro clan. O sea, ¿qué estás haciendo? No empieces con esas ridículas. Está bien el ejemplo, yo creo que Sí. Pero seguramente también hay un temor por parte de ellos. Claro. Que dirigen las empresas en decir, voy a empezar a cambiar y voy a utilizar, voy a hablar distinto. Lo hay. Y ojalá y te dijera que solamente son las personas que están al frente de las empresas. O sea, hay veces que dentro de nuestro mismo círculo de amistades, en nuestra familia, o sea, nos da vergüenza hablar así, ¿no? Y decimos, híjole, es que me van a juzgar, es que se me van a decir que qué ridícula, es que no sé qué, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, sobre todo con las personas que están en los puestos de decisión, ¿no? O que están dirigiendo empresas. Ese paso que de verdad parece tan insignificante, ¿no? Tan insignificante porque es literal cambiar una letra, o sea, no es tanto. Pero que tiene un peso cultural y moral muy grande, pues ese mismo, o sea, así como tiene este rebote, digamos, que es el de la gente que te va a juzgar y también es un, digamos, como que es el trampolín más grande que hay para que una persona se sienta validada o para que se sienta parte de, ¿no? Y yo creo que eso también es algo que tendríamos que estar tomando en cuenta, o sea, mucho. Nos da mucho pendiente, ¿no? Como qué es lo que van a decir de mí, qué van a pensar de mí, cómo me van a tachar en este momento, no sé qué. Y yo, por ejemplo, recuerdo en algún momento di un curso para Google y yo era lo que les decía, a ver, o sea, ustedes son la plataforma, o sea, universal, ¿no? En el mundo están, en todos lados, tienen una fuerza, un poder, que ustedes imagínense, si empiezan a utilizar la E, bueno, ya no quieren la E, la X. Lo que ustedes quieran, o sea, nada más el peso que eso tiene. Claro. Entonces, no tenemos que ser Google para decir, oye, ¿qué peso va a tener esto? ¿No? O sea, yo creo que hay veces también en que quizá minimizamos mucho lo que nuestras propias acciones, a lo mejor sin tener estos puestos de dirección alta o lo que sea, sino la persona que te recibe cuando entras a una oficina. O sea, que esa persona, no sé, si ubica, si sabe, si tiene el conocimiento de que eres una persona no binaria, te diga, oye, no sé, ay, qué contente te ves hoy. O sea, que utilices ese tipo de cambios que son mínimos, de verdad, pueden modificar toda una existencia. O sea, ¿por qué? Porque los niveles de suicidio entre las personas no binarias, entre las personas de la diversidad sexual son altísimos. Y en gran parte es porque no son aceptadas o porque todo el tiempo están siendo criticadas, aisladas, discriminadas, porque no sienten que son parte de. O sea, esa parte, eso que tú decías, ¿no? O sea, el pertenecer es, digamos, como una característica innata del ser humano, querer pertenecer. Entonces, claro, cuando toda la gente que es como tú voltea y te dice, tú no eres como yo, y eres menos, y eres peor, y eres terrible, pues obviamente la gente se siente fatal. ¿Qué te cuesta? Pues dirigirte a la persona como quieres que te diga. Pues parece que nos cuesta mucho. No tengo la percepción, no sé, pero no tengo los datos de que en todo lo que está cambiando en la sociedad, que, ok, vamos a hacer a esta empresa, súper, LGBT, Y entonces, y le ponemos arcoíris, y hacemos el Día de la Diversidad, y empiezan ciertas acciones. Y que lo último que cambia la gente es precisamente su forma de hablar. Sí. Cuando debiera ser lo primero que hay que cambiar. Exacto. O sea, a la hora de hablar, cambias tu forma de pensar. Sí. Y si es lo último que haces, pues entonces tu proceso justamente es el incorrecto, ¿no? Vas en sentido, o vas a una lentitud brutal. Exacto, como Salmón. No, porque es como hacia afuera. Claro. En realidad, si quieres ser una persona, abraza la diversidad, pues deberías de empezar a cambiar
tu forma de hablar y pensar. Sí, y yo, por ejemplo, a mí esa es una de las cosas que me sorprende mucho, ¿no? O sea, yo veo las respuestas luego de las academias, ¿no? De la Academia Mexicana de la Lengua, de la Real Academia Española, ¿no? Que dicen, ay, es que además se enfocan tanto en las palabras cuando lo que hay que hacer son acciones. O sea, sí, pero es que una no excluye a la otra, ¿no? Y yo creo que eso es lo que no estamos perdiendo de vista. O sea, que no nada más es, ay, que es una letra, hombre, lo cambies. O sea, no te va a cambiar el mundo. Sí te cambia el mundo, porque la forma en la que hablas, de verdad, como ya lo dijiste tú, o sea, moldea cómo piensas, totalmente. Entonces, si empiezas a pensar diferente, pues obviamente empiezas a decir, oye, estoy dándome cuenta que qué onda con los baños aquí, ¿no? A ver, ¿qué va a pasar con los baños? Y entonces, si viene una mujer trans, ¿va a entrar al baño de mujeres? Pues sí, va a entrar al baño de mujeres, perfecto. Oye, ¿no sería mejor igual hacer, no sé, un baño en donde no haya ningún género? Y entonces, pues, entre quien quiera entrar y no haya ningún problema. Ah, pues sí, quizá. O sea, como que al final nos empieza también a llevar a lo mejor a asuntos o a reflexiones que no hubiéramos tenido si no hubiéramos pensado que a lo mejor, pues, decir todos, en realidad no nos incluye a todos y no nos representa a todos, sino que, pues, hay otras alternativas, ¿no? Entonces sí me parece que lo dices muy bien, el primer paso es como cambiar la forma en la que hablamos. Entonces, no sé, por ejemplo, en los cursos que yo doy, ¿qué digo? Recursos humanos, ¿cómo están haciendo nada más sus postulaciones de empleos? O sea, ¿están siendo verdaderamente igualitarias? ¿O siguen utilizando el masculino genérico? Y pues ya si alguien viene y se postula y resulta que es mujer, pues bueno, vemos si la aceptamos o no. No, estamos en pañales, esa es la verdad. Hay mucho por hacer, pero también sabes que a mí es como un momento en el que me entusiasma mucho, Laura, porque justo tenemos mucho por hacer. Sí. Y creo que cada vez somos más manos haciendo muchas cosas. Entonces eso, o sea, me da mucha emoción. O sea, yo me acuerdo que un día hablaba con Alex Grigelmo, que Alex Grigelmo así, wow, para mí era, bueno, sigue siendo porque lo quiero mucho. Es Él es el encargado del manual de estilo del país, ¿no? Y es todo una eminencia, o sea, una eminencia en la lengua. Y yo me acuerdo cuando yo estudiaba periodismo leí los libros de Alex Rigelmo y todo. Y un día platicaba con él sobre el lenguaje incluyente. Y me decía, no, es que esto no, Paulina, esto no va a ir a ningún lado. Y yo le decía, Alex, es que tiene que cambiar, o sea, no puede ser así, ¿no? Y yo le decía, a ver, mira esto, a ver, tú dime, ¿tú qué hubieras solucionado en este caso el artículo de esta persona no binaria, no sé qué? No, bueno, pero es que puedes usar otras cosas, no sé. Y yo, pero es que lo importante es que es una persona no binaria, entonces, ¿por qué voy a darle la vuelta así? Eso es lo importante. Y me acuerdo que él se burlaba de mí y me decía, o sea, que tú vas a ser la mártira del lenguaje incluyente. Le dije, pues si me toca ser la mártira, pues sí voy a ser la mártira, porque necesitan a alguien que diga, vamos a trabajar en esto. Y lo que es increíble es que esto fue hace, ¿qué te diré? 4 años, cuando platicamos de esto. Y hoy, o sea, en ese momento me sentía bien sola, así decía, híjole, ¿no? Y claro que todo el mundo se burla, ¿no? Y luego me dicen, ¿y tú? ¿No? O sea, ¿cómo tú? Que, uy, ¿no? Que defiendes, que escribamos bien y no sé qué, ¿Cómo es posible? No, ajá, sí, qué traición, ¿no? Pues precisamente yo, o sea, porque sé justamente cómo funciona esto, precisamente sé que necesitamos cambiar la forma en la que hablamos, ¿no? Y si antes me sentía muy sola, hoy es muy lindo encontrarme cada vez con más personas que dicen, oye, pues fíjate que sí está interesante, nos puedes dar un curso, oye, a ver, platícame, ¿no? A ver cómo funciona esto, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, ahora lo que me ha pasado es que me invitan a dar pláticas de sensibilización. No es un taller, no es un curso, es simplemente sensibilizarte porque es importante hablar del lenguaje incluyente. Y a mí ese ya me parece que es el mayor de los pasos. Porque a lo mejor de esas 100 personas que estuvieron ahí, con que 20 digan, bueno, con que una diga, puede ser. O sea, me parece que esa una ya puede empezar a hacer un cambio ahí. 100%. Y al final, insisto, el cambio dentro de las organizaciones o sea, cambia tu entorno. Uh-huh. El cambio para la organización, ¿cuál es el beneficio? Que la gente se sienta que es parte de, y qué mejor que se sientan parte de tu empresa. Por supuesto, o sea, yo creo que cuando ya te identificas con tu empresa, que sabes que en tu empresa te aceptan como eres, tal cual, ¿no? O sea, porque ¿cuánta gente no tiene que disfrazarse para ir a su empresa? ¿No? O sea, y ni siquiera hablo de una persona queer o no binaria, ¿no? O sea, hablo de, pues no sé, hay veces que a las mujeres no les gusta usar falda, no les gusta usar vestido, ¿no? ¿Y por qué a fuerza tienen? O sea, mi hermana, por ejemplo, mi hermana trabaja en un banco y entonces ahí tenía el jefe todo el tiempo diciéndole, ay, es que, Marité, ni modo, ya la voy a arreglar. Marité, es que pues te deberías de vestir un poquito más femenina, ¿no? ¿No? Entonces, literal, ella se disfrazaba para ir así, ¿no? Ya, y cada vez eso va cambiando más. ¿Por qué? Porque empiezas a tener lugares en donde dicen, oye, mira, o sea, no importa, o sea, porque al final a ti lo que te interesa es el talento que yo tengo, que soy yo como persona,
sin importar mi identificación de género, mi expresión de género, no te importa en lo más mínimo, o sea, lo que te importa es lo que yo te aporto como persona en esta empresa. Y al sentir que esta empresa me valora a mí, bueno, ya, o sea, creo que es la combinación perfecta ahí. Y me encantan estas empresas que justamente a las personas que están frente al cliente fomentan justamente que haya diversidad en esas personas, ¿no? No sé, de las recientes, el año pasado fui a dar, no por voluntad, sino porque me llevaron a Six Flags. Qué bueno pues que haya diversidad entre sus colaboradores. Sí, porque esas empresas me caen bien. Quienes lo han logrado, pues eso, sí. A ver, no sé si lo ven como un riesgo. Probablemente los directivos lo ven como un riesgo. No, ¿cómo? Vamos a poner, hablando de los bancos, a colaboradores, el cajero del banco. Ajá. No puede ser uno que traiga el pelo rapado o pintado de morado, o la señorita que no se vistió de tacón y falda y media. ¿Qué cree? Pónmelo. Claro. ¿No? O los, no sé, las aerolíneas, porque es la manera en que cambiamos a la sociedad. Por supuesto. O sea, cuando empiezas a ver esa diversidad en todos lados es cuando dices, mira, claro que existen y están en todos lados, ¿no? Y además pueden estar en el lado que sea, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, el otro día llegué con mi dermatóloga y me encantó porque yo la había visto primero así de pelito negro, así muy, muy formal ella. Y ahora que llegué la vi y me dice, ya te copié, porque yo estoy rapada. Me dijo, ya te copié. Entonces, rapada de este lado, pelo rosa, y yo, me encanta, ¿no? Pero me dice, no, bueno, sí, pero hay señoras que luego sí se sienten así como... Entonces, cuando viene la señora, pues me bajó el pelo. Ella así, pero sí, para no perder el cliente. Claro, pero también es esa parte como decir, a ver, bueno, ¿sabes hasta dónde, cómo? Y creo que cada vez vamos así como abriendo un poquito los márgenes, ¿no? Entonces, creo que eso también es bueno. Y a ver qué, o sea, obviamente yo voy con ella por la calidad que tiene como dermatóloga, no por el corte de pelo que trae, ¿no? La verdad, o sea, a mí que más me corte el pelo como quiera. Entonces, quíteme las arrugas. Exacto. Como hablabas hace ratito, ¿no? Justamente de taller, pláticas de sensibilización, cómo las empresas pueden fomentar políticas precisamente y prácticas para promover la inclusión, ¿no? En todos los niveles. Pues mira, de todo, desde los correos electrónicos, yo lo pienso. O sea, por ejemplo, si tienes una persona no binaria, hay posibilidades, por ejemplo, de poner ya dentro de la misma dirección del correo electrónico cuál es el pronombre que esta persona usa. Hacer, por ejemplo, de uso común el que cada quien diga el pronombre que prefiere utilizar, ¿no? Y eso también que se respete, ¿no? O sea, no sé, yo el otro día platicaba porque estoy en proceso de publicar un libro sobre el tema, de decir, por ejemplo, no sé, si una persona no binaria, recursos humanos, ¿qué va a ser recursos humanos? Pues el día que, no sé, Lía entre a trabajar, oigan, buenas tardes, les presento a Lía, ahora va a ser la encargada del departamento de sistemas y Lía prefiere utilizar el pronombre ella, ¿no? Ya. Sí, bienvenida, ¿no? Bienvenida, Lía. Gracias. Exacto. Ya, no hay más, ¿no? Entonces creo que, y fomentarlo también, ¿no? O sea, que sea también sencillo como para las personas. Yo creo que como otra de las cosas con las que me he enfrentado mucho es como que a la gente le da pánico. Ya que tienes a una persona no binaria enfrente, así como, ay, ¿cómo le voy a hablar, no? Pues como hablas normalmente, nada más pensando cuándo tienes que cambiar. Y si no, también le puedes decir a la persona, oye, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Si me equivoco, por favor, dime. ¿Qué está pasando? Estamos aprendiendo todas las personas. No hay nadie que ya ahorita salga y diga, yo soy la experta en hablar lenguaje incluyente. Nadie, o sea, nadie, porque es algo que está evolucionando, que está cambiando y que pues es también cablearnos distinto, ¿no? O sea, al final sí tenemos como una estructura mental de cómo hacemos las palabras que usamos, las oraciones, todo. O sea, la forma en la que nos expresamos, tenemos como una estructura y es buscar un camino diferente. No es sencillo, pero no es imposible. O sea, al final, ¿qué es lo que pasa? Pues si practicas, si tienes la voluntad, si tienes también como, pues hasta la resiliencia de decir, pues me voy a equivocar y no pasa nada. O sea, estoy haciendo mi mejor esfuerzo por comunicarme con esta persona, ¿no? Y las mismas, yo, o sea, sí, no sé, platicaba un día con Ofelia Pastrana de esto, ¿no? Le decía, oye, o sea, cuando alguien se equivoca contigo y te malgeneriza, ¿qué onda? Y me dice, pues mira, todo depende, ¿no? O sea, depende, ¿no? Porque si veo que la persona realmente está haciendo un esfuerzo, ¿no? Y que pues de repente se le va, ¿no? Pues nada, ni te ofendes, no nada. Y depende. Y si hay gente que sí te dice, oye, estoy aprendiendo, por favor, ayúdame, ¿no? Y entonces ahí ella como dice, oye, aquí nada más era ella, acuérdate, ¿no? Ahora le va, ok. Y dice, y hay gente que pues ni por acá, ¿no? Entonces pues ya a esas personas no les digo nada. A las que sí lo hacen por molestar, entonces ahí sí hago una confrontación, pero si no, o sea, como que en realidad no es algo en lo que tampoco esté yo pendiente todo el tiempo de que la gente me hable como o sea, pues como tendría que hablarme, ¿no? Y dije, mira,
qué chistoso. Y yo, por ejemplo, a mí es algo que me agobia, ¿no? O sea, como que digo, oye, no, si me encuentro una persona no binaria, o sea, sí quiero usarla. Entonces yo misma estoy todo el tiempo como súper consciente de las palabras que uso. Y, por ejemplo, no sé, o sea, tenía una amiga que antes pues usaba los pronombres en femenino y de repente empezó a utilizar ella. Y yo dije, ok, y me costaba muchísimo trabajo. Entonces yo así de, por favor, perdóname. No, tranquila, o sea, estamos aprendiendo, tranquila. Claro. ¿No? Entonces también es como relajarnos un poco. El tema del año, porque he escuchado a alguna persona, líder de opinión, decir que no se dice presidenta. No se dice, pero dijo, no se dice presidenta porque viene de presidir. Ajá. Y del latín, el participio activo del latín. Que preside. Ajá. Entonces, como preside, es presidente. No. Mujer presidente. Y yo, no. Yo voy a decir presidenta. Tenemos que hablar con esa persona, líder. Tenemos una presidenta en México. Tenemos que hablar con esa persona. Tendremos una presidenta. Ese es como uno de esos mitos, pero para que veas también cómo, o sea, no nos tenemos que ir ni siquiera a las personas no binarias, ¿no? Que en este caso podría parecer así como ya el paso adelante, ¿no? Exacto. Aquí hablando simplemente de la presencia de mujeres en puestos de poder, ¿no? O sea, a mí eso es impresionante cómo a la gente le cuesta mucho trabajo. Y entonces, claro, aquí el argumento, yo no sé si lo viste, pero era pues parecería una maestra, pero ese es mi punto. No sabemos ni quién era. Una señora como en un auditorio, ¿no? En donde se avienta todo un choro así. Yo creo que era como pues no sé, me parece que de algún lugar de Centroamérica, porque tiene como un acento, ¿no? Quisiera entender de dónde es, pero no lo logro identificar. En donde empieza a aventarse todo un choro de que si en el latín el participio activo es ente y entonces quien preside es presidente, lo que arde es ardiente, ¿no? Y así se echa todo un choro mareador, ¿no? O sea, así es, me parece que es como el curso básico de noticias falsas, ¿no? O sea, ¿cómo vas a identificar noticias falsas? Primero, ¿quién es tu fuente? No sabemos quién es esta señora, pero como resuena con lo que yo pienso, porque claro, mucha gente dice, no puede ser presidente, este es un invento de las feministas, ¿no? Que parece que las feministas somos así lo peor que le pudo pasar a la existencia. Entonces, claro, las feministas son, o sea, a mí me da mucha risa porque si ustedes se van así como a la fuente, ¿no? Que digamos que es como lo más machista, heteropatriarcal que existe, que es el diccionario de la lengua española que edita la Real Academia Española, bueno, pues ahí presidente está registrado desde 1807. O sea, estas feministas no fuimos. Entrada, ¿no? Y luego, revisando yo un día, porque pues así tenía curiosidad, me puse a revisar el corpus de la Academia Mexicana de la Lengua y resulta que en un facsímil de la Nueva España, como en 1700 y algo, se hablaba de la presidenta como presidenta de un patronato, no como la esposa del presidente, porque tenemos muchos femeninos que vienen de ser la esposa de él. Claro. O sea, jueza era la esposa del juez. ¿Qué es lo importante aquí? Que son palabras que están bien formadas. Aquí, o sea, de verdad, temo desilusionarles. Nadie habla latín. Hablamos español. Entonces, claro, tenemos muchísimas palabras que vienen del latín, muchísimas. Pero eso no quiere decir que hablamos latín y no quiere decir que las palabras no han cambiado. Y además, segunda cosa, Fundeu, que esa es mi fuente, ahí, sí, yo sí le estoy dando la fuente. No aprendí latín. Eso me da así como luego rabia un poco, Laura. Todavía es tiempo. Todavía es tiempo, no sé, sí. En algún momento aprenderé latín, pero recurrí a mi fuente confiable, que fue la Fundeu, y ahí justamente me enteré de que el participio activo del ser no es ente, es eseyente. Entonces, además, está mal subido. Entonces me da mucha risa porque básicamente, o sea, le estamos creyendo a una señora que no sabemos quién es, no sabemos a qué se dedica, pero pues resuena con lo que yo digo. Y dejen de replicarlo, por favor. Mandarlo. La presidenta. Par de preguntas de la audiencia. Venga. @Ceci Padilla C. ¿Cuál es la mejor manera para explicarle a las personas que se resisten al cambio la importancia del lenguaje inclusivo? Pues de alguna manera lo dijiste. Sí, sobre todo eso, que está cambiando todo el tiempo la lengua, o sea, ha cambiado siempre. Y va a seguir cambiando. Y va a seguir cambiando. O sea, piensen nada más el caso de COVID. O sea, yo siempre lo pongo de ejemplo. O sea, COVID nos cambió la existencia de palabras que ya existían, muchas palabras. O sea, yo hoy estaba escuchando la cuarentena, ¿no? Y claro, antes la cuarentena eran 40 días, ¿no? Claro. Pero le empezamos a dar la cuarentena para 2 años, ¿no? Entonces, justamente la cuarentena cambió de significado. O el mismo cubrebocas. O sea, el significado que le dábamos hace 7 años a un cubrebocas no tiene nada que ver con el significado que le damos hoy a cubrebocas. Ay, qué bien lo explicas, ya. Claro, por favor. @lectora de vidas. ¿Qué es lo más práctico para empezar a adoptar el lenguaje inclusivo? Yo siempre digo que, digamos que el primer paso, les recomendaría 2. El primero, hagan en donde puedan, siempre que puedan, públicos
los pronombres que utilizan. Y pregunten el pronombre de la otra persona, ¿no? Normalmente damos por sentado que la otra persona utiliza, pues, el pronombre que a mí me parece que tiene una apariencia cierta persona y digo, pues seguramente usa femenino. Hay veces que eso cuesta mucho trabajo. A mí me da mucha risa porque a mí me parece que es como, pues, no sé, mira, yo me llamo Ana Paulina, ¿no? Pero normalmente si digo mi nombre completo, me dicen, pero ¿cuál prefieres? Y yo digo, no, pues Paulina. Ya, ok, ya quedó. Así. Oye, ¿qué pronombre usas? Ella. Perfecto, ya quedó. O sea, no es como, no le estoy preguntando nada de su vida sexual, ¿no? O sea, porque mucha gente dice, no, eso es súper íntimo. No, o sea, no tiene nada que ver con su vida sexual, sí, ¿cómo con su orientación. Es como quieres que te digan Paulinita. Exacto, porque a lo mejor, pues no sé, a mí me gusta que me digan Lina, ¿no? Yo qué sé, y pues a nadie se le ocurriría decirme Lina. Entonces te voy a decir, me gusta que me digan Lina y mi pronombre es ella. Ese es como el primero. ¿Dónde lo pueden hacer también? Por ejemplo, en sus correos electrónicos, en la firma de correo electrónico. Lo pueden poner, por ejemplo, en sus redes sociales, en las bios. Lo pueden poner en el Zoom, ¿no? Si siguen usando Zoom, Meet o cualquiera de estas plataformas para hacer videollamadas, pues ponerlo ahí entre paréntesis nada más y entonces ya la gente sabe. O cómo se llama en su WhatsApp. O sea, como que ya es muy sencillo. Y si no, la otra, pues si llegan a un congreso, cada vez hacen etiquetas más bonitas. Así que dicen, mi pronombre es, y ya, entonces ya ponen. Ese es el primero. Y el segundo es que ustedes traten de evitar usar el masculino genérico. O sea, porque creo que esa también es un gran ejercicio para darnos cuenta de lo maleable y del dominio que tenemos de la lengua. Entonces empiecen por cositas pequeñas. O sea, no se quieran aventar su tesis, ¿no? Ya así de, no voy a usar masculino genérico. Pero empiecen, no sé, por ejemplo, con mensajes de WhatsApp. Así como de, a mi mamá a partir de ahora le voy a escribir todos los mensajes de WhatsApp sin utilizar masculino genérico. Y van a ver el ejercicio que es súper interesante porque nos damos cuenta de que se puede y que es bien sencillo y que es mucho mejor. Entonces, sí, a tu mamá, bueno, igual es... Mi mamá me encanta porque mi mamá ya usa la E así, pero mira. Así, qué bien, claro, bueno, sí. porque tiene de dónde aprender. Sí, ya. Te voy a llevar con mi mamá. Claro, feliz de la vida. Voy con tu mamá. Ok, y una última pregunta para ti, Paulina. ¿Cómo estás retando al statu quo? No, pues con todo. Te digo, soy la mártira, diría. ¿Escucharon el podcast así? Sí, no, pues sí, así. Pues eso, yo creo que es cambiar la forma en la que hablamos, pero es al final cambiar la forma en la que percibimos el mundo. Yo creo que eso es muy complejo. Hay muchas personas que no lo ven, que no lo quieren ver, y yo creo que está bien. Lo único nada más es que siempre trato de que por lo menos quede ahí el respeto, ¿no? O sea, como tratar de quitarnos esta violencia desmedida que hay en todos lados, ¿no? Desde la física, desde la expresión, ¿no? Ya sea oral o escrita, ¿no? O sea, como tratar de quitar esa violencia y apelar siempre al respeto. Y es justo, o sea, como buscar un lugar en el que de verdad todas las personas se sientan identificadas. O sea, a mí eso es lo que realmente me interesa. O sea, que cualquier persona se siente identificada, valorada, vista, escuchada, que te sientas parte de... Que todos seamos parte de... Sí. Sí, muchísimas gracias, Paulina Chavira. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te seguimos? Estoy en @pechavira en X, Twitter o como le quieran llamar, y en Instagram, y pues próximamente espero ya que este año se publique justamente mi manual sobre el lenguaje igualitario y lenguaje incluyente. Buenísimo, nos avisas claro. También para hacer una notita y una publicación. Por supuesto, con muchísimo gusto. Porque gusto. Mucho aportará, estoy segura. Espero que sí. Gracias, Paulina. Yo soy Laura Manso. Nos encontramos en el próximo episodio de Dalia Talks. No olviden mandarnos sus comentarios, marcar la campanita para que les avise su teléfono cuando tengamos un episodio nuevo. Hasta la vista. Listen. Te esperamos en nuestro siguiente episodio de Dalia Talks. Compártelo y únete a nuestra comunidad. Gracias por escucharnos.